Hola muchachos, bienvenidos a esta segunda clase de la materia de diagnóstico e intervención psicopedagógico. El día de hoy vamos a hablar de cómo hacer una intervención en psicología propiamente dicho, todos los tipos que hay y pues ya para después seguir con esta parte del temario. El examen va a venir con lo que vieron en el video, la lectura y este video anterior, la lectura y este video. Además, les recuerdo que tienen que hacer su ensayo de película. Ya les elegí una película para su grupo. Va a ser la película de El Anticristo, de Lars von Trier. Esa no se va a entregar, digamos, esta semana, es hasta la semana que viene, pero para que la puedan ver, para que vayan planeando su ensayo. Lo que quiero que hagan con esta película es que me digan el diagnóstico de la mujer. Van a ver que hay dos personajes principales. Quiero que hagan el diagnóstico de la mujer. Solamente quiero que hagan diagnóstico. ¿Cómo me van a hacer esta entrega? Me van a decir cuáles son los criterios diagnósticos de aquello que ustedes plantean que posiblemente tenga, del diagnóstico que ustedes hacen de esta mujer. Y me tienen que decir por qué los cumple, ¿no? O sea, digamos, el criterio A es tal y tal y tal, y ella lo presenta en este momento en donde ella está haciendo tal cosa, en donde ella dice tal cosa, en donde ella hace tal cosa, para que quede cerciorado y justificado por qué están diciendo ustedes de ese diagnóstico, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque la primera parte es eso, justamente diagnóstico. Quiero que lo entreguen el diagnóstico en formato DSM, o sea, me refiero a solamente de las patologías que se presentan en el DSM. Ahorita van en la versión 5, entonces lo que voy a hacer es que les voy a subir el texto para que ustedes ya lo tengan, no tengan excusa de Dios, y a partir de eso hagan diagnóstico, ¿vale? Si encuentro ensayos repetidos, lo que voy a hacer es que ambas calificaciones quedan anuladas en NP. Entonces, pues para que pues sí hagan su trabajo, no vayan a copiarlo porque si no, pues eso va a hacer que desde el inicio tengan que repetir toda la materia, ¿vale? Entonces, pues les recomiendo que no copien, que ustedes cada quien haga su trabajo y sobre todo porque si ustedes son psicólogos que no saben hacer diagnóstico y justificar diagnóstico, pues realmente poco van a poder hacer allá afuera, realmente. Entonces, ¿cuál es la película que van a hacer? Es la película El Anticristo de Lars von Trier. Es un director que a mí me gusta mucho en lo personal. Es una película un poco fuerte, entonces, bueno, bajo advertencia no hay engaño. Realmente es muy cruda, es muy, muy picante en, en la forma en la que presenta el tema y presenta también una crítica muy inteligente a un tipo de tratamiento psicológico. Entonces, pues ahí puede ser el bonus, se pueden identificar qué tipo de tratamiento psicológico es el que está criticando esta película. Valdría mucho la pena. Creo que también es otra óptica que pueden tener respecto a cómo ver esta película. Pero bueno, entonces, ustedes tienen dos entregas normalmente. Esta semana solamente van a hacer una para que puedan empezar a dedicarse a esto de su película desde esta semana, aunque no se entrega esta, se entregaría hasta la que viene. Y lo único que van a tener que entregar esta semana sería el mapa de esta clase, ¿vale? Pues para que no tengan más trabajo, nada más les voy a contar pero va a valer como si fueran los dos trabajos. Entonces, en lugar de que nada más valgan 5% el mapa de esta clase, va a valer el 10%, ¿vale? Y bueno, entonces vamos empezando. Aquí les hice un cuadrito de cuáles son los temas que vamos a estar viendo en esta clase. ¿Cómo hacer intervenciones en psicología? Bueno, el tema de las intervenciones es muy amplio, realmente podría llevarnos meses a hablar de diagnóstico, meses a hablar de tipos de intervención en específico, por la modalidad tan rápida que tenemos que llevar a cabo ahorita por toda esta cuestión de la contingencia. Lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a hablar de los pasos. El paso número 1 es la evaluación. En psicología, nosotros tenemos diferentes herramientas para hacer evaluaciones. Las principales constan de pruebas psicométricas,
y sobre todo de entrevistas, ¿vale? Hay muchos momentos de evaluación que podemos nosotros como psicólogos hacer. Esto quiere decir que, por ejemplo, nosotros podemos a lo largo del tiempo ir haciendo una misma evaluación a un mismo sujeto o a un mismo grupo de sujetos, o en un mismo momento hacer diferentes tipos de evaluaciones. Esto quiere decir diferentes tipos de pruebas que le podemos aplicar a la persona para sacar un diagnóstico más integral. Como ustedes específicamente ya vieron en otras clases conmigo, hay diferentes tipos de pruebas psicométricas, desde evaluar inteligencia, desde evaluar personalidad, desde evaluar funciones cognitivas, desde evaluar todas estas cuestiones que tienen que ver con desarrollo neurológico, infinidad de pruebas, infinidad de test, infinidad de baterías que podemos hacer. Digamos, las baterías, a diferencia de lo que sería el test o la prueba, es que se conforma de varias pruebas para sacar un mismo tipo de perfil. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer una batería de inteligencia, aplicarías Dominos, Raven, WISC, este tipo de pruebas que te van a reflejar una cuestión en la inteligencia, y entonces con estas pruebas puedes hacer un compendio y puedes decir, ok, en todas mostró una habilidad para las matemáticas muy baja, ¿no? Entonces eso ya te habla de criterio diagnóstico. Presentó muy buena fluidez verbal, entonces estamos hablando de que eso ya es un punto a favor, ¿no? Para poder decir, bueno, tiene deficiencias, áreas de oportunidad, y aparte tiene áreas que le fortalecen, ¿no? Así como están las de inteligencia, están las baterías que hacen evaluación de la personalidad, como el MMPI, frases incompletas, TAT, todas estas pruebas de grafo, ¿no? De lápiz. Estas son pruebas que ustedes ya deberían de conocer para llegar a esta clase. Entonces, bueno, ese es en un primer momento. Algo que es muy importante, ¿no? Y que no se nos tiene que olvidar es que una evaluación sin entrevista no se puede llevar a cabo, porque la entrevista lo que te va a ayudar es a corroborar los datos, es a identificar posibles causas, posibles orígenes y posibles resultados, ¿no? Finalmente de esta persona tiene dificultades para concentrarse. Eso, ¿de dónde podría venir? ¿No? Porque tenemos antecedentes familiares, porque también tenemos antecedentes de vivencias infantiles importantes, pero también, ¿qué es lo que sucede después? Que digamos, si estamos hablando de una cuestión de ambiente familiar, ¿qué es lo que hace que ese tipo de conductas o ese tipo de padecimientos prevalezcan o se sigan manteniendo, ¿no? Digamos, en esta cuestión también cognitivo-conductual lo podríamos hablar de esta manera, qué es lo que mantiene a la conducta, ¿no? ¿Qué es lo que mantiene el síntoma? Entonces, también no nada más basta con decir, el niño tiene dificultad de atención, ¿no? Hay que decir, la dificultad de atención, ¿no? Podría venir o podría tener su origen en esta situación, ¿no? Específicamente, y tiene como consecuencia este tipo de resultados, ¿no? Entonces eso es lo importante, para eso es la película que les dejo, porque lo que yo quiero es que ustedes me expliquen esa parte, ¿no? Digamos, tiene este síntoma, ¿no? Este síntoma, de dónde pudo haberse originado y qué es lo que puede seguir produciendo más adelante, ¿no? Cuáles son las complicaciones que esto puede seguir generando en la persona. Entonces eso es lo importante, como el previo, el síntoma como tal, y después hablamos de cuáles son las consecuencias. Entonces, el primer paso justamente es hacer esta evaluación. Esta evaluación tiene que constar de una muy buena entrevista. Esta materia ya la debieron de haber llevado, porque si no, no podemos estar hablando de intervención. Y entonces, a partir de la entrevista y las pruebas, uno puede empezar a hacer el siguiente paso, que se llama impresión diagnóstica. En la impresión diagnóstica lo que hacemos es justamente recogemos y recopilamos todos los datos y toda la información obtenida tanto de entrevistas como de pruebas, para entonces ahora sí poder empezar a juntarlo y poder empezar a ponerle nombre a las cosas. Últimamente ha habido una tendencia muy postmoderna al no a las etiquetas mentales, ¿no? O el no a los diagnósticos mentales, cuando nosotros podríamos estar hablando de etiqueta mental
ya estamos hablando de un paradigma que tiene que ver con cuestiones más moralinas, ¿no? Y en donde ya se podría poner como en la mesa un tema de racismo, un tema de clasismo, un tema que ya tiene que ver con otras cuestiones éticas. Cuando nosotros somos profesionales y nos dedicamos a esto, el tema de decir que no hacemos diagnóstico, eh, nosotros nos dejan dos tipos de postura. Uno, desde la ignorancia, porque posiblemente no puedes hacer un diagnóstico porque no sabes hacerlo. Y si entonces tú vas a hablar sin conocimiento y decir que una persona tiene trastorno límite de la personalidad cuando realmente estamos viendo que es una depresión severa, entonces ahí estás hablando de ignorancia. Y por otro lado, ¿no? Cuando nosotros nos estamos poniendo en este papel de no hacer diagnóstico, eh, es porque también estamos desde una perspectiva en donde la fantasía, ¿no? de agresión, la fantasía de violencia que se da contra las personas, eh, está puesta más que nada en el que lo está diciendo que en quien está haciendo un buen trabajo. Se dice impresión diagnóstica porque siempre podemos, ¿no? errar. Pudo haber sido una cuestión en donde, o por falta de conocimientos de el que está evaluando, no tuvo las herramientas necesarias para ver ciertos matices, ¿no? que podían ser la diferencia entre un diagnóstico y otro, o porque finalmente fue una evaluación deficiente en donde no pudimos, ¿no? aplicar pruebas por falta de tiempo, no pudimos hacer entrevistas porque eh, la persona no tenía el momento, o incluso porque el evaluado tuvo dificultades para podernos dar datos, ¿no? Todo esto se va a tener que ver con el tema de la transferencia y la contratransferencia, en el sentido de que la forma en la que la persona va a actuar contigo está determinada por cuestiones de la personalidad de la persona, y que finalmente la forma de actuar, personalidad que tiene, va a empezar a reaccionar con el tipo de personalidad que tiene también el entrevistador, ¿no? Digamos, el evaluador también se va a mezclar. Esto se puede solucionar de una manera muy fácil. Uno tiene que llevar un proceso si quiere dedicarse a la psicología para que ese tipo de cosas no ocurran, ¿no? Digamos, los huecos teóricos se pueden cubrir fácilmente debido a búsqueda de estudios, seguirse preparando, seguir buscando cómo hacer diagnósticos, seguir buscando los tipos de patología, cómo se diagnostican, cómo se pueden ver en los pacientes. Y por otro lado, están las deficiencias que tienen que ver con la personalidad de quien está atendiendo a otro. La solución también es muy sencilla, es iniciar un proceso, ¿no? Finalmente, el hecho de que tú te puedas conocer a ti es lo que te va a poder ayudar también a conocer a otros. Entonces, pues, puntos importantísimos, ¿no? ¿Qué es lo que nos ayuda a hacer una impresión diagnóstica? Saber, ¿no? Que existe la transferencia, que existen los tipos de personalidad y que eso se va a juntar con tu propia personalidad. El chiste está en no juntar dos patologías, ¿no? Entonces uno irse con el discurso del paciente y entonces olvidarse que uno tiene que hacer su trabajo, ¿no? Ser psicólogo no es sencillo porque implica muchas veces la cuestión emocional de uno, que pues muchas veces, si ni siquiera nosotros somos conscientes de la emocionalidad que ponemos al respecto y de cómo nos relacionamos con nosotros, difícilmente vamos a poder analizar cómo es la interacción que tiene el otro. Entonces, impresión diagnóstica se hace desde diferentes puntos. Podríamos estar hablando de una impresión diagnóstica en las funciones cognitivas, en otros términos podríamos estar hablando de funciones yoicas, ¿no? La capacidad para poder estar en realidad, que tiene que ver con la capacidad de prueba de realidad, la capacidad de atención, la capacidad de memoria, la capacidad de retención, ¿no? Digamos, todas estas funciones cognitivas nos van a empezar a dar una impresión diagnóstica. Dificultades en las funciones cognitivas nos pueden empezar a hablar de tipos de dificultades estructurales de personalidad. Entonces, el otro tipo de impresión diagnóstica que podemos hacer es el de la personalidad, en donde nosotros vamos a poder ver el tipo de personalidad por el tipo de angustia que maneja la persona, cuál es la clasificación de los tipos de angustia, con la relación en el tipo de personalidad, así como los mecanismos de defensa que utiliza contra estas angustias, ¿no?
Entonces, esto sería como por un primer momento para hacer una impresión diagnóstica. Y por otro lado, también tenemos la clasificación de síntomas, ¿no? Estamos hablando ya de un diagnóstico psiquiátrico. Entonces, nosotros lo podemos hacer en esos tres rubros, nuestra impresión diagnóstica. La maravilla de una impresión diagnóstica es que si es acertada, vas a poder encontrar estos tres sin ningún problema, ¿no? Dificultades para la concentración, es una persona que se desvía continuamente del tema, le cuesta mucho trabajo enfocarse, la memoria le falla porque de repente olvida datos, olvida actos que empieza a hacer, ¿no? Se le olvida en qué día está, ¿no? Estamos hablando de cuestiones de despersonalización. Entonces ahí está nuestro criterio diagnóstico que tiene que ver con funciones cognitivas, funciones yoicas. Por otro lado, podríamos empezar a hablar de estructura de personalidad a partir de las ansiedades, ¿no? ¿Cuáles son las ansiedades que tiene? Ansiedades de fragmentación, ansiedades persecutorias, ansiedades en donde la agresión es un tema recurrente en la persona y, digamos, cómo se defiende de esta agresión, mecanismos de defensa, lo que suele hacer es proyectar la agresión afuera, ¿no? Identificaciones proyectivas masivas, en donde los contenidos agresivos recaen en los otros, y entonces ahí ya podremos empezar a explicar, claro, si yo aviento la agresión hacia el otro y siento que el otro es agresivo, pues claro, de ahí vienen los delirios de persecución, ¿no? De repente esta noción de que la dificultad se tiene con la relación que se tiene con la realidad, porque la realidad es muy dolorosa, estamos hablando de cuestiones narcisistas, ¿no? Lo que duele es hacer relación de objeto, entonces mejor me quedo con las cuestiones narcisistas y empiezo a hacer alucinaciones, porque importa más mi realidad interna que la realidad externa objetiva, ¿no? Digamos, está sufriendo de subjetividad y entonces está en alucinaciones constantes. Estamos hablando de una estructura psicótica, con ansiedades psicóticas, con ansiedades de fragmentación, ansiedades de agresión muy intensa y que los mecanismos de defensa son de índole psicótico. Pues ahí ya tenemos el diagnóstico estructural, psicosis, ¿no? Y después nos vamos a las cuestiones psiquiátricas, ¿no? Pues que ya dijimos que presenta despersonalizaciones, ya dijimos que presenta alucinaciones, ya dijimos que presenta confusiones, y entonces todos estos criterios entran en la esquizofrenia. Entonces ahí ya tenemos nuestros tres tipos de diagnóstico diferentes, desde las funciones cognitivas, desde la estructura de personalidad y desde criterios diagnósticos que tienen que ver con clasificación de los síntomas que presenta la persona. Si nosotros podemos hacer eso, es mucho más sencillo, entonces no errar, ¿no? En nuestra impresión diagnóstica, que decimos es una persona que tiene una personalidad psicótica, que tiene dificultades cognitivas en este y en este sentido, y aparte tiene el criterio diagnóstico para hablar de trastornos o digamos, de enfermedades mentales del tipo esquizofrénico. Una vez que nosotros logramos hacer esa impresión diagnóstica completa, lo que podemos empezar a hablar es de diseño de intervención, ¿no? Esto es a lo que nosotros vamos a enfocar en la clase del día de hoy, porque cuando ya estemos hablando de intervención propiamente dicha, vamos a empezar a hablar de técnica. Pero esto va a depender, ¿no? La técnica que utilicemos del tipo de intervención que decidamos hacer. Entonces, aquí es donde nos vamos a parar. En diseño de intervención. ¿Cómo vamos a hacer un diseño de intervención? Lo primero es, ya teniendo la impresión diagnóstica, el ejemplo que usamos ahorita, impresión diagnóstica es una estructura esquizofrénica, ¿no? Una estructura psicótica con un pronóstico reservado. Eh, entonces, de aquí nos podemos ir a hacer nuestro diseño, ¿no? El diseño va a variar tanto del tipo de patología que nosotros tenemos enfrente, como del tipo de trabajo en el que nosotros nos especializamos, ¿no? Digamos, para ese tipo de cuestiones, ¿no? El tipo de intervención que vas a hacer, depende mucho el tipo de especialización que tú tienes. Cuando uno sale de la carrera, está apto para hacer ciertos tipos de acompañamiento, ciertos tipos de programas, pero ver a un paciente de manera individual es una cuestión que requiere su tiempo, requiere su técnica y que requiere estudios superiores. Entonces, ¿no? Digamos, ahorita en un nivel estudiante, ¿no? Que empezaría a hacer prácticas profesionales, por ejemplo, lo que convendría sería una cuestión grupal.
Entonces nos vamos al primer apartado, déjenme me acerco para que los puedan ver, ¿no? De nuestro diseño, elegir el tipo de intervención que vamos a hacer es grupal o individual. Bueno, pues entonces lo que nosotros queremos hacer es una cuestión grupal, ¿no? Entonces, aquí ya sería la cosa empezar a buscar cuáles son los tipos de trabajo grupal que se hace en cuanto a psicoterapia y cuáles son los tipos de trabajo que se hacen de manera individual, ¿no? Digamos, las corrientes psicológicas entrarían aquí en juego, ¿no? Porque así como hay corrientes psicológicas que trabajan en grupal, también las hay en individual y algunas pueden trabajar en ambas. Entonces, esto depende mucho de la formación que tú tengas, de lo que tengas mejor conocimiento, es como tú vas a poder trabajar con el paciente, ¿no? Después de que nosotros nos decidimos si lo que vamos a hacer es un tipo de trabajo grupal o individual, lo que vamos a tener que elegir es justamente el tipo de trabajo. Esto del tipo de trabajo va a depender tanto de las necesidades específicas que quiera el paciente o que tenga el paciente, como de la preparación teórica que uno tiene para poder trabajar, ¿no?, con pacientes. Esto, digamos, tiene que ver con cuestiones tanto de cuál es el motivo de consulta, por eso hacemos entrevista, cuál es la razón por la que la persona está buscando ayuda psicológica, y desde ahí podemos empezar a pensar, ¿no?, el tipo de trabajo que se va a hacer con este paciente. Digamos, si es un paciente que lo que quiere es erradicar síntomas, ¿no?, de una manera express para no perder el trabajo, para poder mantener a flote lo mejor posible que se pueda de manera rápida, porque su vida está en riesgo, porque el tipo de trabajo que se necesita tiene que ser rápido, ¿no? Entonces estaremos hablando de una cosa más cognitivo-conductual, ¿no? Digamos, una anorexia que está en riesgo de muerte. En los hospitales, pues se utilizaría más un cognitivo-conductual para que la persona empiece a comer, ¿no? A veces, incluso, hay situaciones en donde dices, no te puedes esperar a una cuestión psicológica, y entonces es cuando intervienen, ¿no?, las personas en contra de voluntad de la persona, porque no está en sus cinco sentidos para decidir por ella o por los otros, y entonces, por ser menor de edad o por una cuestión en donde se le clasificó como una persona que es incapaz de tomar decisiones por sí misma, y entonces se les entuba para que puedan comer por intravenosa, ¿no? Y una vez que se estabiliza el paciente y lo que se necesita para que pueda salir del hospital es que esté comiendo, se hace una modificación conductual, ¿no? Si de repente ya la cuestión es, ya está comiendo, pero sigue teniendo dificultades con la comida y sigue habiendo una dificultad en la vida diaria, porque la modificación conductual no va a cambiar, ¿no? Digamos, el tipo de fantasías que la persona presenta frente a la comida, ¿no? Entonces ahí ya estamos hablando de un trabajo que es más profundo, pero por lo mismo de que es más profundo, tiene que durar más tiempo, ¿no? Digamos, es más tardado. Entonces, dependiendo del tipo de trabajo que se vaya a hacer con la persona, vamos a empezar a planear el tipo de duración que va a tener el trabajo psicológico que vamos a hacer. Cuando nosotros estamos hablando de meses de trabajo, ¿no? Digamos, lo máximo que se va a trabajar con el paciente son 6 meses, 3 meses, 5 meses. Estamos hablando de una psicoterapia breve, ¿no?, lo que se considera una psicoterapia breve. Cuando estamos hablando de que es un acompañamiento, ¿no?, que se va a poder hacer nada más por unos cuantos días, digamos, en lo que estuvo internada y después de eso pues se tuvo que ir, ¿no? Es un centro de atención en línea en donde nada más se le dan 3 llamadas al paciente para estabilizarlo y para, eh, digamos, que en lo que puede encontrar una ayuda más especializada, se llama acompañamiento. Y cuando ya se tiene un proceso en el que estamos reestructurando personalidad, en donde ya estamos, digamos, haciendo un trabajo más profundo, estamos hablando de una psicoterapia mayor, ¿no? En otros términos se podría hablar de psicoanálisis, que es cuando ya la persona
tiene su rutina, ¿no? Con sesiones específicas, varias a la semana y que va constantemente, ¿no? Este tipo de trabajos suelen durar entre 15, 7 años, ¿no? Y a veces, muchas veces es muy difícil mantenerlos porque es un trabajo doloroso, ¿no? Digamos, es un trabajo que va a ir a cuestiones tan profundas de la persona que pues va a empezar a movilizar las defensas psíquicas y que pues finalmente lo que se trata es poder vencer estas resistencias psíquicas para poder llegar a esa parte dolorosa, ¿no? Es como esta idea de cuando alguien se acaba de lastimar, ¿no? Lo que va a estar protegiendo es la herida. Y aunque llegue el doctor con la medicina, ¿no? Y con las gasas para limpiar, pues uno se va a defender, no va a querer que le estén tocando la herida. Entonces, lo que va a suceder es que uno se va a defender, incluso aunque eso le ayude a sanar, ¿no? Entonces, vamos a ver que por eso es un proceso que es más doloroso, ¿no? La duración, en esos términos lo vamos a plantear, ¿no? Estás haciendo un acompañamiento, son unos cuantos días. Estás haciendo una psicoterapia breve, son unos cuantos meses. Estás haciendo una psicoterapia mayor, ya son años de trabajo, ¿vale? Es la forma en la que lo vamos a empezar a dividir. Y después nos podemos ir al tipo de planeación. Eso básicamente, ¿no? A depender mucho del tipo de trabajo que tú vayas a hacer, porque ahí nos estamos metiendo con el tema de la técnica, ¿no? La técnica de intervención que tú vas a utilizar. Hay una técnica de intervención en situaciones de crisis, hay una técnica de intervención bajo cognitivo-conductual y hay una técnica de intervención cuando se está hablando de una psicoterapia de años, ¿vale? ¿Cómo es esto de la planeación? Digamos, va a ir por pasos, ¿no? Cada una va a tener su propia especificación y su propia forma de trabajar con el paciente dependiendo del tipo de trabajo que se esté haciendo. Y bueno, finalmente, cuando estamos haciendo un diseño de intervención, se tiene que tener un sustento teórico, ¿no? El sustento teórico tiene que ver con el por qué decidiste ese tipo de trabajo específicamente. Digamos, esta es la justificación que tú le das a tu trabajo y cómo se va a poder dar este sustento teórico a partir de conocimiento teórico que tengas del tipo de trabajo que estás haciendo, ¿no? Entonces, por eso no es tan sencillo que alguien que va saliendo luego de la carrera se ponga a ver pacientes, ¿no? Que tenga su propio consultorio, porque para eso tú necesitas tener muy en claro cuál es el tipo de trabajo que haces. Lo que no se vale es hacer chile, mole y pozole, ¿no? No se vale que de repente con un paciente hagas modificación conductual y con otro paciente estés haciendo una reestructuración de personalidad y con otro paciente estés haciendo terapia familiar y con otro tipo de paciente estés leyéndole el tarot, ¿no? Digamos, ¿por qué? Porque cada tipo de trabajo tiene su nivel de especialización, ¿no? Entonces, si le vas a dedicar el tiempo a estudiar a 3 cosas diferentes, poquito, mejor enfócate en una y enfócate bien en ello, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos elegir el mejor tipo de tratamiento o el mejor tipo de trabajo en cuanto a psicoterapia? Pues eso dependerá, ¿no? De qué es lo que tú busques, qué es lo que se adapte a tu ritmo de trabajo, a la forma en la que tú piensas y a la forma en la que puedes llegar a entender los contenidos de los que habla cada tipo de materia, ¿no? Eso básicamente, porque si nosotros estamos, digamos, enamorados, ¿no? De cierta teoría, pero no la entendemos y no podemos explicarla, va a ser muy difícil que tú te puedas dedicar a eso, ¿no? Si amas el tema de la terapia sistémica familiar, pero tú no entiendes qué es un sistema, tú no entiendes cómo es la técnica familiar en cuanto a cómo tienes que sentar a las personas, cuáles son las técnicas que maneja la terapia sistémico familiar, pues de nada te va a servir, ¿no? Decir que te gusta mucho ese tipo de trabajo si no lo conoces, ¿no? ¿Cuál es la forma en la que lo vas a conocer? Buscando, tomando cursos, de repente viendo cuál es la rama que más te llama la atención y enfocarte en ella, ¿vale? Es un tipo de psicología que se conoce como psicólogos eclécticos, ¿no? Que son los que mezclan teorías, los que mezclan tipo de técnica, ¿no?
Pero digamos, eso no es muy bien visto porque finalmente lo que termina sucediendo es que la persona no tiene un sustento teórico firme, ¿no? Digamos, uno podría pensar que si haces ensalada está más enriquecida. La verdad es que no, lo que termina pasando es que pierde, ¿cómo decirlo? Perdería propiedades, ¿no? Porque se dedican a cosas completamente distintas. Entonces, bueno, hablando de esto, ¿no? De cómo vamos a empezar a diseñar, vamos a hablar de los tipos de trabajo que nosotros podríamos encontrar, ¿no? Eso se los puse aquí abajito, ¿no? Los tipos de trabajo. Nosotros podríamos estar hablando de una rehabilitación cognitiva. ¿A qué nos referimos con rehabilitación cognitiva? Eh, para esto es importante que ustedes recuerden cuáles son las funciones cognitivas. Y cuando nosotros hablamos de rehabilitación cognitiva, lo que estamos haciendo es que ayudamos a estas funciones yoicas a que puedan funcionar de la mejor manera. Esto quiere decir, este tipo de actividades que lo que van a estar buscando es que la persona fortalezca la memoria, fortalezca el foco de atención que tiene, que la persona pueda hacer un mejor uso, ¿no? De estas funciones cognitivas, así como por ejemplo hacer prueba de realidad. Esto se utiliza muchísimo, ¿no? La rehabilitación cognitiva en cuanto a pacientes graves, pacientes en situación psiquiátrica. Esto es lo que suelen utilizar, ¿no? La rehabilitación cognitiva, en donde se les ponen ejercicios específicos para poder fortalecer funciones cognitivas como tal. También tras accidentes, ¿cómo decirlo? Accidentes cerebrales o cerebrovasculares, se puede hacer una rehabilitación para rehabilitar las funciones que se tenían, pero se perdieron. Por otro lado, podríamos estar hablando de una reestructuración psíquica. Esto es lo que ya tiene que ver con una reestructuración de personalidad, en donde lo que vamos a estar buscando es la solución de tipos y conflictos infantiles, conflictos tempranos, conflictos transferenciales. Esto ya estamos hablando de técnica psicoanalítica. En cuanto a cómo se hace una reestructuración psíquica, esto tarda años en lograrse porque va a haber defensas, se van a analizar, se va a reconstruir, ¿no? Digamos, la forma en la que se van significando las experiencias y la forma en la que los recuerdos infantiles van tomando nuevas propiedades, digamos, en la mente del paciente, y entonces empieza a ser más consciente de su realidad, ¿no? De su realidad mental, de su realidad psíquica. Por otro lado, tenemos las modificaciones conductuales, ¿no? En este sentido, las modificaciones conductuales lo que buscan no es una reestructuración mental, sino una forma, ¿no?, diferente de actuar. Aquí nosotros en nuestra clase vamos a planear hacer una modificación conductual para niños, conocida como economía de fichas, bastante útil. Vamos a aprender a hacerla. Y bueno, esto se suele utilizar para conductas que suelen ser destructivas para la persona y que finalmente atrofian el estilo de vida y de confort. Esto es una cuestión bastante compleja porque cuando estamos hablando de modificación conductual, es un tema ético, ¿no? ¿Cuáles conductas se pueden modificar y cuáles no? Tiene que ver con cuestiones éticas, tanto de el bien común como de el bien personal que puede obtener la persona por modificar una conducta, ¿no? Digamos, este fue un tema muy controversial cuando empezaron todas estas investigaciones en modificación conductual, porque resultó ser que en nombre de la ciencia terminaron cometiéndose atrocidades humanas, en donde el caso más famoso, ¿no?, del pequeño Albert, cuando ya estaba un poco más adolescente, termina con su vida por el tipo de modificación conductual que se hizo, a pesar de que se hicieron descubrimientos muy amplios respecto a la conducta humana y cómo se puede modificar. Pues esto también provocó muchas circunstancias poco éticas que hicieron de la vida del sujeto una cosa poco placentera y poco agradable, ¿no? Entonces vale la pena poder tener criterio ético
para saber qué tipo de modificación conductual vale la pena y cuáles no. Entonces, digamos, eso también tiene que ver mucho con capacidad emocional, ¿no? También tiene que ver con el tipo de demanda que se hace y qué tan apegada a la realidad y al beneficio del paciente pues puede estar. Una persona que no es apta mentalmente para poder tener un criterio más amplio ético, pues difícilmente va a poder hacer una modificación conductual o puede llegar a realizar cuestiones poco éticas y pues poco favorables para el ser humano. Por otro lado, ¿no? Tenemos las terapias de acompañamiento. Las terapias de acompañamiento lo que suelen hacer es que por periodos cortos llevan procesos de contención emocional para la persona, por ejemplo, lo que son las llamadas telefónicas, ¿no? De atención psicológica express, atención en situaciones de crisis, por ejemplo, lo que podría llegar a suceder con pacientes que llegan a hospitalización o pacientes que llegan recomendados por la institución, ¿no? Al departamento de psicología, y lo que se hace es un pequeño seguimiento para ver cómo va el avance de la persona, pero el trabajo que se hace es realmente poco, ¿no? Lo que se hace es una cuestión en donde la persona se sienta contenido de manera muy breve, muy por encimita del asunto, pero pues para este tipo de terapias de acompañamiento se recomienda, ¿no? Que la persona vaya a algún otro tipo de terapia o algún otro tipo de trabajo psicológico, y esto nada más se hace, por ejemplo, cuando uno es psicólogo escolar, cuando uno es psicólogo empresarial, cuando uno es psicólogo de una institución de salud mental, ¿no? Cuando eres el psicólogo de una institución dedicada a la rehabilitación alimenticia con pacientes de bulimia, ¿no? Lo que hace son terapias de acompañamiento, ¿no? Para poder ver cómo está la cuestión emocional y afectiva del paciente durante todo ese proceso. Por otro lado, también tenemos las terapias racional emotivas, ¿no? En donde su justificación o lo que tratan de hacer es poder imponer, ¿no? Digamos, una forma específica sobre cómo tiene que ser la vida de la persona, cómo tiene que ser, ¿no? La racionalización que da a las emociones y cuáles son, por así decirlo, los errores que llega a cometer en la apreciación. Pero si nosotros nos pusiéramos a analizar realmente qué es esto eh, de el valor emocional que le damos a los pensamientos, siempre va a ser una cuestión subjetiva. Entonces nosotros tratar de modificar, ¿no? La racionalización que hay detrás de la emocionalidad, digamos, ¿qué tanta diferencia habría entre lo que el paciente piensa, ¿no? Y siente de lo que piensa a lo que el psicólogo quiere imponerle al paciente para decirle las cosas que piensas están mal? Las vivencias no se tienen que vivir así, ¿no? Las vivencias se tienen que vivir de esta manera, de una manera positiva y siempre hacia el crecimiento, pues es muy criticable porque finalmente la emoción siempre va a ser subjetiva y si nosotros tratamos de alterar eso, lo que estaremos cayendo es en una negligencia, ¿no? Incluso por el mismo tema de qué es la emotividad, ya que la emotividad es lo más subjetivo que existe para la persona. Entonces, el hecho de poder respetar la realidad psíquica del paciente, ¿no? Es lo principal que nosotros tendremos que tener en cuenta, ¿no? Decirle a la persona que la forma en la que interpreta las emociones es errónea, yo, a mi parecer, eso sería lo erróneo, ¿no? Decirle a la persona lo que piensas y lo que sientes es incorrecto, porque, digamos, ¿dónde quedó el respetar, ¿no? La vivencia psíquica? Es muy diferente criticar y tratar de modificar la forma en la que percibe la persona a entender por qué la persona piensa de esa manera y tratarle de dar una explicación de por qué surge ese tipo de pensamientos, de dónde surgen, ¿no? Y eso podría llegar a cambiar la percepción y ampliar la percepción de la persona, pero eso no quiere decir imponer, ¿no? La forma en la que pensamos, la forma en la que el otro piensa
en ese sentido, ¿no? Pero bueno, también existen este tipo de terapias. Por otro lado están las terapias familiares que tienen que ver con la dinámica familiar. Esto lo que trata de hacer es ampliar la visión familiar respecto a cuál es el rol que cumple cada miembro de la familia. La cuestión empática es lo que se pone de por medio para que podamos entender, ¿no?, las dificultades de la vida de el otro, de con quien convivimos, porque entender de ciertas razones de por qué se comporta como se comporta, de dónde vienen sus síntomas, de dónde viene su enojo, sus emociones, y poder empatizar un poco más con él para mejorar la convivencia familiar, ¿no? Dentro de esta idea de terapia familiar, también podríamos hacer el apartado, ¿no?, del tipo de terapia de pareja que podría resultar de esto, pero bueno, podríamos agruparlo como terapia familiar también. También podríamos hablar de normalizaciones del entorno. Esto se suele manejar muchísimo en situaciones de hospitalización o en situaciones en donde la persona pasa por un cambio drástico en su estilo de vida. Y lo que se trata de hacer es una normalización del entorno, que quiere decir tratar de hacer que este nuevo entorno en el que vamos a introducir a la persona no sea tan diferente al entorno en el que estaba acostumbrado a moverse, ¿no? Por ejemplo, si estuviéramos hablando de una situación escolar en donde es un niño de otro país con otro idioma, llega a un nuevo país a estudiar en otro nuevo idioma, lo que haría el departamento de psicología junto con pedagogía específicamente sería tratar de normalizar el entorno de este niño para que entonces pueda adaptarse de la mejor manera. Por ejemplo, en situaciones de hospitalización se hace muchísimo con niños, ¿no? En donde ellos realmente no saben ni por qué llegaron al hospital y están muy asustados. Lo que se trata de hacer es una normalización del entorno, en donde se le va a tratar de dar cierto tipo de atención para que pues pueda tener el contacto con sus padres más amplio, para que sus tareas no se atrasen en su ciclo escolar, para que el niño, ¿no?, pueda seguir jugando incluso en la situación de hospitalización, qué tipo de cosas se pueden seguir haciendo siendo niño y estando en una hospitalización, ¿no? Esto lo decimos, por ejemplo, con tipos de pacientes que las hospitalizaciones que tiene que llevar a cabo son muy largas. Por ejemplo, en tratamientos contra el cáncer, en tratamientos que tienen que ver con enfermedades progresivas o enfermedades crónicas, en donde las hospitalizaciones son una cosa constante, o por ejemplo, en situaciones de crisis, ¿no? Por ejemplo, apendicitis que se complican y entonces tienen que pasar mucho más tiempo en hospitalización, uno logra hacer normalización del entorno. Este tipo de trabajo psicológico es bastante útil, es bastante requerido en nuestro país y muy pocos hospitales lo hacen, sobre todo hospitales infantiles. Muy pocos tienen el servicio del Departamento de Psicología que se encarga de una normalización del entorno. Solamente ciertos tipos de hospitales en México tienen este tipo de departamentos que permiten hacer una normalización del entorno. También algo de lo que se suele ocupar este tipo de trabajo psicológico sería, por ejemplo, en el acompañamiento en situaciones de crisis. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, tras el fallecimiento de un hijo por una situación de complicación médica mayor, cómo se le da el acompañamiento a estos padres, qué tipo de asesoría se le da y cómo se puede estar presente, ¿no?, psicológicamente para que los padres puedan sobrellevar de la mejor manera una pérdida tan dolorosa, ¿no? Si les interesa este tipo de temas, yo tengo varios textos que tienen que ver con justamente cómo se hace una normalización de entorno en situaciones de hospitalización y también de cómo se hace el trabajo, ¿no?, de acompañamiento psicoterapéutico con padres que acaban de perder a sus hijos y hermanos que acaban de perder, pues justamente a sus hermanos, ¿no?, cuando los niños están pequeños. Y bueno, finalmente, otro tipo de trabajo que podemos hacer es el acompañamiento psicopedagógico, que esto lo que va a hacer es que va a juntar, ¿no?, ciertos tipos de rehabilitación cognitiva, de terapia de acompañamiento y en ocasiones hasta de terapia familiar
para poder adaptar, ¿no? Y normalizar en cuanto al entorno al alumno que está teniendo dificultades académicas. Entonces, digamos, un acompañamiento psicopedagógico es un trabajo integral que se hace, pero específicamente para poder hacer adaptación al trabajo escolarizado del niño, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es lo que tienen que conocer. Estos son todos los tipos de trabajo que se pueden llegar a realizar en psicología. Lo que yo les recomiendo es que busquen, ¿no?, todos estos tipos de trabajo que existen, que se enteren de qué se tratan, que busquen el sustento teórico bajo el que se basan para trabajar con pacientes y que ustedes, ¿no?, puedan, digamos, en ese sentido, empezarse a especializar en alguno de ellos y que ustedes puedan, si lo que les interesa es el tema clínico y de intervención psicológica, empezar a trabajar en alguno de estos puntos, ¿vale? Entonces, para ya terminar esta clase, lo que me gustaría sería que me entregaran su mapa conceptual de esta clase y aparte del tipo de trabajo que más les haya llamado la atención a ustedes en lo personal. Esto es importante porque a partir de esto, ¿no?, el tipo de trabajo que elijas es a partir de lo que vamos a seguir trabajando de aquí en adelante para generar tu programa de intervención. Entonces, elige con sabiduría, ¿no?, qué tipo de trabajo vas a querer llevar a cabo. Porque si de repente resulta ser que no, que te gustó más la terapia familiar que la modificación conductual, pues a la mitad de tu proyecto que ya empezaste a basar en el tipo de trabajo de modificación conductual, va a estar muy difícil porque vas a tener que repetir todo el trabajo, ¿vale? Esto va a ser parte de nuestro proyecto final, ¿no? Entonces, en el mismo documento que tú me entregues tu mapa, me vas a entregar una investigación acerca de cualquiera de estos tipos de trabajo que te llame la atención a ti y con el que vamos a empezar a formular tu programa de intervención más adelante, ¿vale? Es importante porque a todos los que estén en esta materia, yo voy a anotar cuál es el tipo de trabajo que eligieron, ¿vale? ¿Qué es lo que tiene que tener tu investigación? Em, ¿A qué se dedica este tipo de trabajo? Digamos, ¿cuál es el objetivo de este tipo de trabajo? ¿Qué tipo de pacientes ven? ¿O qué es lo que quiere lograr con los pacientes que ven? ¿Y cuál es el sustento teórico que tiene sobre por qué trabajar con pacientes de esa manera, ¿no? ¿Por qué trabajan con los pacientes bajo ese tipo de sustento teórico, bajo ese tipo de sustento práctico, ¿vale? Entonces, esas dos cuestiones, ¿qué tipo de pacientes atiende? ¿Cuál es el objetivo de por qué atiende ese tipo de pacientes? Y por qué trabaja con los pacientes de esa manera, ¿vale? En el mismo documento, no creo que te tome más de una cuartilla. Tú investiga, redáctalo y me lo entregas, ¿vale? Entonces, pues bueno, ya tienen su película del anticristo para que la vean, para que hagan su ensayo. El ensayo tiene que ser justamente de la actriz, ¿no? Del personaje de esta actriz, que me tienen que decir cuál es su diagnóstico, ¿vale? Su diagnóstico. En cuanto a el DCM, ¿por qué me dicen que tiene ese diagnóstico? No, digamos, ¿cuáles son los criterios diagnósticos que tú encontraste del trastorno que tú dices que tiene? ¿Con cuáles cumple? ¿Por qué cumple con ellos? ¿No? Digamos, la justificación eh, de si realmente tiene o no este tipo de padecimiento, ¿no? Digamos, por un decir, ¿no? Estamos diciendo que tiene un trastorno depresivo mayor o que tiene un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? ¿Y por qué digo que tiene esto? Porque estos son los criterios diagnósticos. Ahora, criterio por criterio. ¿Presenta ideas compulsivas? Sí, las presenta. ¿Cuáles son? Son estas, ¿vale? Presenta actos, eh, actos para contrarrestar ciertos tipos de pensamiento, sí, sí los presenta. ¿Cuáles son? Hace esto y esto y esto, ¿vale? Entonces tú me tienes que poner el criterio y cómo lo confirmas con la historia que estás viendo, ¿vale? Eso sería hasta dentro de la próxima semana. Ahorita nada más sería mapa conceptual
y los tipos de trabajo, el tipo de trabajo que tú hayas elegido, tu investigación. Y bueno, tu examen va a consistir justamente de estas dos clases, ¿no? La pasada y esta, para que también puedan ir estudiando. Pues bueno, sin más por el momento, los dejo, muchachos. Nos vemos.